A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a su programa, Esperanza de Vida. Programa que enseñamos directamente la palabra de Dios, de la Biblia a ustedes, sin intermediarios. Ya que no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que delante de Dios y en la persona de Cristo le hablamos la verdad. 2 Corintios 2:17. Así que sean todos muy bienvenidos, queridos amigos y hermanos. Estamos agradecidos de que la sintonía de escuchas, sea en las emisoras, sea en los podcasts o sea en los WhatsApp, ha ido aumentando. Y nos alegramos de que muchos hermanos nos dan las gracias porque se sienten alimentados, robustecidos con la enseñanza de la palabra de Dios. Este es el propósito de Dios y el propósito del Espíritu Santo, aplicar la palabra en la vida de los que somos cristianos. Así que sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Hoy día le vamos a hablar qué es el andar cristiano de un verdadero hijo de Dios. Y será interesante este programa para los hermanos. Y como siempre cuento con la cooperación de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano, por la oportunidad de estar nuevamente aquí compartiendo, ayudando a llevar adelante este ministerio del que forman parte ya tantas personas que sabemos están compartiendo los programas, así que no tenemos conocimiento real de dónde estamos llegando. Lo importante es que la palabra del Señor está compartiéndose para que cada día más personas puedan entrar en su iglesia, puedan andar por el camino angosto. Bueno, como vamos a hablar de camino, justamente vamos a hablar del andar de cristiano, cómo debe ser nuestro camino. Quédese, acompáñenos, porque estamos seguros que al final del programa habremos aprendido juntos muchas cosas, nos vamos a dar cuenta a lo mejor de algunas que no están del todo bien y bueno, nos ayudará para poder vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos. Como siempre, los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico que damos más adelante y que compartan los programas con libertad, porque ustedes también pueden ser de bendición para muchas personas. No todas las personas tienen el don de enseñar la palabra como la tiene mi hermano, pero sí todos podemos compartir la palabra de Dios, ya sea en la Biblia directamente, regalando Biblias a veces o conversando sobre ciertos temas puntuales, por situaciones puntuales, pero tenemos que caminar como el Señor quiere. Así que aquí estamos. Y el programa de hoy dice, como ya anunciamos, cómo debemos andar. Así que están invitados a compartir. En un minuto más vamos a ir a una breve pausa para luego regresar con la lectura bíblica. Y si usted puede acompañarnos con la lectura bien, y si no, lo más importante, tome nota. Tenga un lápiz y papel, tome nota para que pueda después repasar, revisar, ver que lo que le estamos diciendo es correcto, y si nos hemos equivocado en algo, por supuesto que nos lo haga saber. Bien, estamos saludados, estamos agradecidos al Señor por esta bendición. Vamos entonces a una pausa y a la lectura. Bien, estamos listos entonces para comenzar la lectura. Tenemos como 9 lecturas, un poquito más quizás, cortitas todas, y todas en el Nuevo Testamento. Y vamos a comenzar en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, los versículos 3 y 4. Dice la palabra: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en. Y en el capítulo 13, el versículo 13 dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos. En la segunda carta a los Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 5,
los versículos 6 y 7 nos dice: así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos. Y en el versículo 16 continúa diciendo: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Y en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, los versículos 16 y 17, dice el apóstol: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis. Vamos ahora a la carta a los Efesios. En el capítulo 4, los versículos del 1 hasta el 6 dicen: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y nos saltamos a los versículos 17 hasta el 19 que dicen: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez. Continuamos en Efesios, el capítulo 5, los versículos 1 y 2 dicen: sed pues imitadores de Cristo como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Y en los versículos 15 al 17 continúa el apóstol, dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea. Y en la carta a los Colosenses, el apóstol Pablo les dice, en el capítulo 1, versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Y continúa en el 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Y en el capítulo 4 de Colosenses, los versículos 5 y 6 dicen: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis. Vamos ahora a la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 3, los versículos 10 y 11 dicen: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Vamos a continuar en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 2, los versículos del 3 hasta el 6. Dicen: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. Y vamos a terminar la lectura en la segunda epístola de Juan, en el capítulo 1, los versículos del 6 hasta el 11, que dicen: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento,
que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Amén, hermanos. Damos gracias a Dios por todo lo que Él nos ha revelado el día de hoy. Oramos para que nos ayude a comprender su palabra, a entenderla y a vivirla. Como hemos visto, hemos escuchado todo lo que dice relación con la vida que debemos llevar. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y lo invitamos a que nos acompañe para continuar con el desarrollo del tema de hoy. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Bueno, queridos amigos y hermanos, nuevamente estamos frente a la palabra de Dios y tenemos un programa interesantísimo sobre el andar del cristiano, cómo es o cómo debe ser. Porque quiero decirles que como seres humanos, algo nos parecimos a nuestro Padre, ¿no es cierto? Quizás en la manera de andar, en la manera de hablar, en algunos gestos. Ahora, nosotros como hijos de Dios, ¿cómo nos conoce la gente del mundo? ¿Nos identifica por algo del Señor Jesús que conoce o no? Interesante pregunta, ¿verdad? Yo recuerdo haber leído una historia de un niñito que asistió a la escuela dominical y era pobre el niñito, y una mañana estaba en la línea del tren en Londres vendiendo el diario. Hacía mucho frío. Iba vendiendo un diario y echaba todas las moneditas en su mano. Y estaba allí ofreciendo el diario cuando pasó un señor corriendo antes que el tren se le fuera a comprar su boleto y le pegó en la mano al niño y le botó todas las monedas. Y este señor no siguió corriendo, se devolvió, sacó unos billetes, se los puso en la mano del niño y le dijo disculpa y se fue. Y el niñito corrió detrás de él y le tomaba el abrigo y se lo tiraba y le decía, Señor, usted es Jesús, usted es Jesús. Qué lindo, ¿verdad? Qué cosa más preciosa. Ojalá la gente viera en nosotros algo del Señor Jesús. O nosotros mismos como hermanos viéramos algo del Señor Jesús entre nosotros. Sería maravilloso. Sería maravilloso. Bueno, de esto queremos hablarles hoy día, queridos hermanos, el andar del cristiano, cómo debe ser. Y tenemos muchos pasajes en las Escrituras que nos hablan de esto. El primero de ellos que nos leyó nuestro querido hermano fue en Romanos 6:4. Porque allí dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros andéis, ¿en qué cosa? En vida nueva. Allí está hablando del bautismo. Quiero decirte, ya que estamos tocando esto, que muchas personas se han equivocado, y si estoy hablando de alguna de ellas, que ponga atención. Recuerdo le pregunté a un caballero en la ciudad de Huasco si él era salvo y si tenía la vida eterna y dónde iba a ir su alma si moría esa noche. Y él me dice, bueno, yo voy a ir al cielo, pues me dice.
¿Y en qué se basa usted, querido amigo, para decir eso? Porque soy bautizado, pues me dijo. Y yo tuve que intrigar a decirle a él que el bautismo no tenía nada que ver con lo que yo le estaba preguntando. Y que muchos que están en el infierno fueron bautizados como usted, le dije yo. No sé, se anduvo molestando un poco, pero la verdad de Dios duele, pero sigue siendo verdad. Y tuve que decirle al caballero que si él no era hijo de Dios, si no había nacido de nuevo, si sus pecados no estaban borrados, no tenía esperanza del cielo. Y se quedó callado, no me dijo nada. Porque quiero decirte, amigo, la Biblia, en los Hechos capítulo 2, nos dice claramente, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron a la iglesia. Este es lo correcto bíblicamente hablando. Primero convertirse, después bautizarse para ser recibido en la iglesia como miembro. Te lo repito otra vez. Lo correcto en la palabra de Dios es primero convertirse los que recibieron su palabra, se bautizaron y fueron añadidos a la iglesia. Alguien me hizo la siguiente pregunta una vez. Si alguien se convirtió al Señor y no está bautizado y se muere, ¿va a ir al cielo? Por supuesto que sí. No hay nada en la Biblia que diga que no. Y yo les explico el ladrón que estaba colgado al lado del Señor Jesús en la cruz. Yo no le digo ladrón bueno porque no existen los ladrones buenos. Eso sí, él había escuchado del Señor Jesús. Y el otro lo estaba ridiculizando al Señor Jesús y el otro le dijo, mira, cállate. Nosotros estamos padeciendo justamente lo malo que hicimos, pero indicando al Señor Jesús, ni un mal hizo. Y le dice al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y así fue. Murió el Señor Jesús y murió aquel hombre y despertó en los brazos del Señor Jesús en el paraíso. Maravilloso. Te pregunto, ¿se bautizó? No, pero en el cielo, le vamos a ver en el cielo. ¿Te fijas? Por ejemplo, he conocido a muchas personas que con cáncer semanas antes de morir se han convertido al Señor y no se han podido bautizar por su enfermedad, que están postrados. ¿Acaso no fueron al cielo? Sí, por supuesto que sí. Allí está hablando que personas sanas. Si estoy hablando a creyentes verdaderos que se han convertido al Señor, pero todavía no se han bautizado, están desobedeciendo a Dios. Porque el Señor dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Es decir, los que, como una responsabilidad, ahora quiero explicarle la importancia del bautismo. ¿Por qué nos bautizamos? Bueno, este es un acto público para darle a conocer a nuestros familiares y a la gente que no conoce al Señor lo que nos pasó cuando nos convertimos, cuando recibimos al Señor en el corazón. Cuando tú fuiste salvo, cuando tú recibiste al Señor Jesús y el Señor te perdonó, te dio la vida eterna, Dios el Padre te vio muerto con Cristo en la cruz, sepultado con Cristo y resucitado con Cristo en vida nueva. Esto pasó cuando tú te convertiste, el Padre te vio así. Esto no se lo puedes explicar a tu familia o a tus amigos. Pero cuando te vas a bautizar, tú lo muestras simbólicamente. Cuando bajas a las aguas y te pierdes, estás mostrando que estás sepultado con Cristo. Y cuando te levantan de las aguas, te están mostrando de que estás resucitado con Cristo en nueva vida. Cuando bautizan a personas les tiran agua con chorritos así, eso no es bautismo. A un muerto no se le puede tirar un poquito de tierra así. Hay que bajarlo para que no quede nada de tierra, para que no se vea, que llene con tierra. Eso es símbolo de la sepultura. Y la resurrección, cuando nos levantamos, que andemos en vida nueva. Segunda de Corintios, en el capítulo 5, dice lo siguiente: de manera que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Se dan cuenta? El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. 5:17 de 2 Corintios. ¿Tú sabías eso?
De modo que si alguno está en Cristo, o sea, se ha nacido de nuevo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Esto es conversión en 180 grados. Y cuando dice aquí, donde leímos, que hablando del bautismo, si quieres saber qué es el bautismo, lee todo el capítulo 6 de la carta a los Romanos. Y allí lo vas a entender. Dice, porque si somos sepultados juntamente con Él por muerte por el bautismo, ¿te fijas que es un símbolo? A fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, mira, qué más claro, así también nosotros andemos en vida nueva. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, cuando uno se convierte en un cristiano. Es por esto que si tú eres un verdadero cristiano y no se ha bautizado, hazlo. Hazlo, querido hermano, porque es una obediencia que aspira a una buena conciencia, nos dice la primera carta de Pedro. Así que quiero decirte que andar en nueva vida es una responsabilidad tuya y mía. Ya no puedo conformarme a los deseos que antes tenía, cuando estaba en la ignorancia. Ya no puedo seguir pecando como antes pecaba. No, porque el Espíritu Santo te va a molestar, te va a redarguir. Tengo que andar en nueva vida, todo nuevo. Tu andar, tu hablar, tu pensar, tu reaccionar, todo es nuevo. Esto es nueva vida en Cristo. Esto es tener la vida de Dios. ¿Te fijas tú? Te quiero decir que el viejo hombre sigue siendo igual, malo, perverso y pecaminoso, y que el corazón nuestro sale todo lo malo, todo. Pero Dios te pone una nueva vida, la vida de Dios dentro de tu interior. Y esa vida no puede pecar. Lo que peca es el viejo hombre. Y nosotros los cristianos nos martirizamos. Sufrimos mucho cuando caemos en algún pecado. Pero tenemos que andar en novedad de vida, en nueva vida. ¿Y esto dónde lo estamos leyendo? En la carta a los Romanos, ¿sí? El capítulo 6 y el versículo 4. Más adelante en Romanos 13:13, ¿qué dice allí? Andemos, y están hablando del hablar cristiano, andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujuria y lascivia, no en contienda y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Qué cosa más linda. Que andemos como de día, o sea, no escondiéndonos. Esto es lo que quiere decir. Que andemos no escondiéndonos, ¿ya? Sino honestamente, transparentemente, como un vidrio. No en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias y lascivias, que son pecados sexuales, no en peleando ni envidiando a nadie. Un cristiano no puede vivir así. Quien así vive no es un cristiano. Se está engañando a sí mismo. Si estoy hablando a alguien que está viviendo así, dice que hijo de Dios, estás equivocado, no has nacido de nuevo. Solamente eres un convencido, pero no un convertido. Y cuando dice, vístanse del Señor Jesús, es que botemos el viejo hombre y que nos vistamos del Señor Jesús, que es el nuevo hombre. Y que no proveamos para la carne, que no diemos lugar para pecar. Que es clara la palabra de Dios. Yo digo que es muy, muy clara. Así que cuando dice allí, en Romanos 13:13, que andemos honestamente como un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. También nuestro hermano nos leyó allí en 2 Corintios 5, creo que ustedes leyeron con él, ¿no es cierto? 2 Corintios 5 y el versículo 16. ¿Qué dice allí? De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos. Y si conocemos en la carne, y aún si a Cristo conocimos en la carne, ya no le conocimos así. ¿Te das cuenta? Esto es lo que está diciendo. De aquí en adelante, a nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y si a Cristo lo conocimos, estos que tienen fotos, estos que le prenden velita, ya no lo conocemos así porque no es así. Y nuestro andar en Cristo es igual. No tenemos que andar de acuerdo al viejo hombre. No tenemos que andar de acuerdo a los deseos que antes teníamos. Porque morimos. Somos muertos al pecado y vivos para Dios. Esto dice la palabra de Dios. El capítulo 5, el verso 7 de 2 Corintios dice, porque por fe andamos, no por vista.
Es decir, ya no andamos preocupados de las cosas de la tierra. Ya no andamos preocupados de las cosas de la vida. Tú sabes que muy luego se va a haber votación aquí en Chile para la nueva constitución, cosas por el estilo que yo ni siquiera estoy al día de eso. ¿Y sabes por qué? Porque en todos mis años, que tengo hartos años, quiero decir, me he metido en política. Jamás en la vida. Porque creo firmemente con la mano en la Biblia que un cristiano no debe participar de política. He ido a votar cuando era obligación para cumplir, porque Dios nos manda en Romanos 14, porque yo estoy dependiendo de un Dios del cielo. Yo estoy dependiendo de un Dios que lo controla todo. De un Dios que saca reyes, saca presidente, pone presidente. Lee Romanos 13. Por favor, ningún cristiano debiera participar en política. Ninguno que es llamado por el Señor Jesús tiene que enredarse en los negocios de la vida. Conocí a alguien que me dijo que era cristiano y pertenecía al Partido Comunista. Le dije, usted es un farsante, pero no un cristiano, porque los comunistas niegan la existencia de Dios. Dicen que la religión es el opio de los pueblos. ¿Cómo es posible que un cristiano participe en política? No. Nosotros andamos por fe, no por vista. Y esto es lo que está diciendo aquí el versículo 7. Porque por fe andamos, no por vista. Nosotros amamos al Señor Jesús sin haberle visto nunca, pero ¿cómo le amamos? No sé si tú le amas. Nos enamoramos del Señor Jesús sin haberle visto, sino por verlo en los evangelios. Ningún cristiano debiera participar en política. No sería un cristiano realmente. También nuestro hermano nos leyó, ojalá hagamos todo, querido amigo, en Gálatas 5 y el versículo 16. ¿Qué dice allí? Digo pues, andad, caminar en el Espíritu, y está con mayúscula, el Espíritu Santo, y no satisfagáis los deseos de la carne. Otra vez lo dice. ¿Qué es andar en el Espíritu? Avanzar en el Espíritu, no en la carne. Andar según el Espíritu. Ser lleno del Espíritu Santo para poder andar de acuerdo con el Espíritu Santo. Santiago nos dice que el Espíritu nos anhela celosamente. ¿Y qué anhela de cada hijo de Dios? Controlarlo completamente. Llenarlo completamente del Espíritu. Creo que en un programa anterior habláis sobre qué es ser lleno del Espíritu Santo, ¿no es cierto? Si tú no lo has oído, pídeselo a mi hermano Renato que te lo mande. Pero ¿qué dice allí? Avancen en el Espíritu. La carne no quiere que avances. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Qué maravilloso lo que dice allí la palabra de Dios, ¿no es cierto? Luego leyó nuestro hermano, vamos a ir rápido para alcanzar, en la carta a los Efesios, ¿verdad? En el capítulo 4 y en el versículo 1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cuál es la vocación con que nos llamó el Señor? Hijos de Dios. Hijos de Dios. Esa es tu vocación. Nacidos de nuevo. Si pudiéramos ir a la primera carta de Juan, te voy a mostrar un principio allí, ya, primera carta de Juan, en el capítulo 3, dice lo siguiente, mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amado, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿Qué está diciendo aquí? Aquí está diciendo que ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser en un cuerpo glorificado. Pero ¿qué tenemos que manifestar? Lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. Te lo repito. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios? Porque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Qué tenemos que manifestar donde estemos, donde vayamos? Lo que somos. ¿Y qué somos? Hijos de Dios. ¿Qué dice aquí en Efesios donde leímos? Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados.
¿Cuál es tu vocación? Hijos de Dios. Hijo de Dios. Con toda humildad, con mansedumbre, pero tú puedes leerlo, estudiarlo después. ¿Cómo tienes que andar? En humildad, con mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo. Y sigue, estúdialo por favor. Este es el andar del cristiano. Esto que es lo que quiere Dios, que andes. Así quiere Dios que andes. Lee el versículo 17 también de Timoteo, de Efesios, capítulo 4. Esto pues digo y requiero en el Señor. No lo está pidiendo a ninguna iglesia, a ninguna religión. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor. Es decir, es como que el Señor te está pidiendo que ya no andéis como los otros gentiles, que ya no andéis como andabas antes. ¿Cómo andabas antes? En la vanidad de tu mente, con tu mente corrompida. Tenías el entendimiento entenebrecido, estabas ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que había en ti. Y dice que en el 20 nosotros no hemos aprendido a Cristo así. No, por supuesto que no. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Sabes qué quiere decir esto? Piensa con la mente del nuevo hombre. Eso es renovar el espíritu de la mente. Piensa con la vida nueva que Dios te ha dado. Y vístanse del nuevo hombre que está creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Que andemos como Cristo. Y luego dice, por lo cual desechando la mentira, pueden leerlo ustedes después y estudiarlo, porque el tiempo no me va a dar para ver todo. Vamos a Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses, el capítulo 2. ¿Ya? Los que tienen Biblia me pueden acompañar. Y dice allí el versículo 12, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios. Amigo, yo sé que muchos de nuestros queridos hermanos han ido a alguna fiesta, a alguna discoteca, y alguien que sabe que tú vas a la iglesia te dice, ¿y qué estoy haciendo aquí? ¡Qué golpe más duro! El salmista dijo, que me reprenda el inconverso será un bálsamo para mi vida. Por esto les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios que os llamó a su reino y gloria. ¿Qué es andar como digno de Dios? No deshonrando su nombre. Como embajadores. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y un embajador no puede dejar mal a su país, ¿no es cierto? Tiene que vivir los estándares de su país para no desprestigiarlo. Aquí nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Y quiero decirte, algunos dejan mucho que desear como cristianos en su vida particular y pública. Pero andar como es digno de Dios, esto nos eleva a algo muy alto. Una vez, recuerdo yo, un compañero de trabajo me dijo que yo no podía tomar vino porque era cristiano. Y yo le dije, ¿qué sabes tú lo que es la vida cristiana si ni siquiera quieres ser salvo? Yo te puedo hablar de la vida cristiana, pero ¿qué sacas tú con nombrar en tu boca eso cuando tú ni siquiera sabes qué es ser un cristiano? La gente del mundo es muy buena para esto. No puedes hacer esto, no puedes hacerlo. ¿Qué saben ellos de la vida cristiana? Pero aquí está diciendo, les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, cuidando de no blasfemar su nombre, que la gente no hable de Dios por mi culpa. Qué lindo esto, ¿eh? Bueno, sigamos adelante, por favor, porque el capítulo 5 y el versículo 2, ¿qué dice? Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que andar como de día, no de noche, como si fuera de día. Tenemos que andar. Bueno, cuando lo leyó nuestro hermano también, allí en Efesios 5:2, ¿qué dice? Andad en amor, como Cristo nos amó. ¿Te cuesta andar en amor? Sí, bueno, aquí dice andad en amor,
como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, sacrificio a Dios en olor fragante. Si te es un sacrificio andar en amor, hazlo, porque esto agrada a Dios. ¿Y qué dice el 15? Mirad, pues, con diligencia cómo andéis. Diligencia es tener cuidado, no como necios, sino como sabios. ¿Y qué es vivir como sabio? Primero, aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos, y ser entendidos en cuanto a la voluntad de Dios, no embriagarse con vino y ser lleno del Espíritu Santo. Esto es andar como sabios, no como necios. Mira lo que dice allí, qué lindo todo esto que dice. Luego llegamos a Colosenses 1:10. ¿Y qué dice en Colosenses 1:10? Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, con toda paciencia y largura de ánimo, longanimidad. Maravilloso esto, hermanos, maravillosos. En el 4, el verso 5 dice, sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. Andad sabiamente para con los de afuera. ¿Quiénes son los de afuera? Los inconversos. Sea siempre la palabra sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. No con chistes de mal gusto, no con carabatos, no con mentiras. Andar sabiamente significa andar glorificando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando llegamos a 2 de Pedro, capítulo 3, y el versículo 11, dice lo siguiente, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, el cielo y la tierra, lee un poquito más arriba, ¿cómo no debéis andar en santa y piadosa manera piadosa es como hijos de Dios, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Este cielo tiene que pasar y la tierra también, porque están manchadas por el pecado. ¿Cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir? Y llegando a primera carta de Juan, el capítulo 1, el capítulo 2, el verso 6, esto para mí es uno de los textos más grandes para la vida cristiana. El que dice que es de Él o que permanece en Él, debe andar como Cristo anduvo. Te repito otra vez. El que dice que es de Él, tiene que andar como Él anduvo. ¿Te cuesta esto? Lee 2 Pedro 2:21. Para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Él nos dejó un ejemplo. ¿Qué dice aquí? El que dice que es de Él, tiene que andar como Él anduvo. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Y cuando llegamos a la 2 de Juan, el versículo 6 dice, y este es el amor, que andemos según sus mandamientos, no como me parece. ¿Ya? Este es el mandamiento, que andéis en amor, como vosotros habéis oído desde el principio. Queridos hermanos, tenemos harto que el Señor nos da para que andemos agradándole en todo, llevando fruto para su gloria. Que andemos en amor, que andemos como Él anduvo, que nos vistamos como Él y que andemos agradándole en todo, que andemos como dignos de la vocación con que fuimos llamados, hijos de Dios. ¿Te avergüenza algunas veces no andar como el Señor quiere que andes? Vuélvelo a intentar, hermano. ¿Te cuesta andar como el Señor quiere que andes? Vuélvelo a intentar. Que el Espíritu Santo te ayude, te dé fuerzas para triunfar sobre el pecado y vivir a la altura que Dios quiere que andes. Sobre todo cuando los que no conocen al Señor estén delante de nosotros. Que glorifiquemos el nombre de Dios. Que la gloria toda sea y la honra para nuestro amado Señor Jesucristo. El Señor bendiga su santa palabra a cada uno de nuestros queridos hermanos en el Señor. Que así sea.
Bueno, queridos hermanos, una vez más hemos llegado al final de la enseñanza de la palabra de Dios y sé que algunos fueron afectados, pero no se desanimen. El Señor sabe, el Señor nos conoce, el Señor sabe el intento que hay en nuestro interior, pero que andes en amor, que redimas el tiempo, que andes sabiamente para con los de fuera, que no eches a perder la vida cristiana. Queridos hermanos, el Señor bendiga su santa palabra a cada uno de nuestros queridos hermanos que está escuchando y que sean animados por el poder del Espíritu, porque somos capaces de hacerlo, si no el Señor no nos pediría. Tú y yo somos capaces de vivir a esa altura, si no el Señor no nos pediría eso. ¿Y quién nos da la fuerza? El Santo Espíritu de Dios. Te bendigo, querido hermano, querida hermana, en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias, pastor, por la bendición. Bueno, nos vamos contentos de haber podido llegar con un programa más, agradecido primeramente del Señor que nos dio esta oportunidad y esta bendición, pidiéndole que bendiga a cada uno de ustedes, a su familia, a sus hogares, y pidiéndole a ustedes también que sean de bendición para otras personas compartiendo estos programas. Damos gracias y pedimos al Señor que nos bendiga a nosotros también para que podamos continuar. Así que será, queridos amigos hermanos, hasta el próximo programa, pronto si Dios así lo quiere. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.